¿Cómo están, queridos compañeros de la Facultad Nacional de Ingeniería y amigos de YouTube? En el video de hoy repasaremos la continuidad de una función en un punto y podemos hacer un análisis a partir de las siguientes condiciones, ¿no? Sea x sub 0 el punto en cuestión, que vamos a analizar si la función es continua o no. Entonces la primera condición es la siguiente: la función debe estar definida en ese punto x sub 0. La segunda condición es que el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 debe existir. Y la tercera no es más que igualar el primer paso con el segundo, ¿no? Entonces podemos decir que el límite de la función, que sería el paso 2, debe ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0. Si cumplimos con las tres condiciones, podemos decir que la función es continua en un punto determinado x sub 0. Para poder entender un poco mejor el concepto de lo que es una función continua en un punto, vamos a hacer el análisis a partir de unas gráficas, que son las siguientes, ¿no? Como primera gráfica, a la cual vamos a llamar gráfica A, tenemos una función que está realizada por tramos, ¿no? En este caso está en dos tramos. El primer tramo es lo que podemos observar desde acá hasta el primer puntito, y el segundo es el que continúa de acá para adelante. Bueno, entonces lo que podemos ver es lo siguiente: a estos círculos vacíos son puntos en los que la función no está definida. Entonces, para saber si esta función es continua o no, debe cumplir con estas tres condiciones. Comenzaremos con la primera condición. La función debe estar definida en el punto en cuestión, x sub 0. Entonces, vemos, ¿cuál es el punto en cuestión? X sub 0, ¿no? Entonces, si analizamos la gráfica, f en x sub 0 no existe. ¿Por qué? Porque x sub 0 no pertenece al dominio de la función. Por tanto, esta función no es continua porque de entrada no cumple con la primera condición, ¿no? Para cumplir con la primera condición, en resumen, podemos decir que este x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. Entonces, la primera gráfica no es una función continua, porque no cumplió la primera condición, y basta que no cumpla eso, entonces no va a ser una función continua. Vamos a hacer un segundo análisis, una gráfica B, ¿no? Entonces podemos ver la siguiente gráfica y podemos decir lo siguiente: en este caso la función, a ver, el primer paso, la función en x sub 0 sí está definida, ¿no? Y tiene un valor que lo podemos ver acá, por tanto sí existe. El siguiente paso, a ver, nos dice que el límite en x sub 0, el punto en cuestión, debe existir. ¿Qué significa que exista o no el límite? Para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. ¿Eso qué significa? Si nos vamos infinitesimalmente a la izquierda, vamos a ver que nuestro límite por izquierda es este valor, ¿no? Si nos vamos infinitesimalmente a la derecha, ¿no? Más o menos por acá, vamos a ver que nuestro límite por derecha es este valor. Eso significa que en el punto de análisis, que en este caso es x sub 0, existe un salto en la gráfica, ¿no? Estaríamos pasándonos desde este valor a este valor b. Entonces, como tenemos un salto, el límite no existe, porque los límites laterales son diferentes. Por tanto, no existe el límite, por tanto la función no es continua. Por más que se cumple el primer paso, que es que la función está definida en el punto en el que vamos a analizar la continuidad. La tercera gráfica va a ser la siguiente. Tenemos otra función, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es el primer paso, que sería: la función debe estar definida en x sub 0. Analizamos. Cuando x es igual a x sub 0, tenemos una imagen que va a ser igual a este puntito. Por tanto, sí está definida, ¿no? Lo segundo, los límites laterales deben ser iguales, o en pocas palabras, debe existir el límite en el punto x sub 0, ¿no? Como podemos observar, si nos vamos infinitesimalmente hacia la izquierda, obtendríamos más o menos, podríamos decir, este valor de acá, aquí llamaríamos A. Infinitesimalmente por derecha obtendríamos este valor al que vamos a llamar B, lo cual nos llevaría a la conclusión: si realmente resolvemos el límite, nos vamos a dar cuenta que los límites laterales son iguales, ¿no? Entonces podríamos decir que el límite sí existe, se cumpliría con la segunda condición. ¿Cuál es la tercera? La primera debe ser igual a la segunda, y al verificarlo se van a dar cuenta que este límite, ¿no?, es diferente a este valor de acá, ¿no?, a esta imagen. Por tanto, esta función no es continua. Bueno, al ver estas pequeñas gráficas, sé que ya te estás mentalizando cuál es la idea de función continua. En todo caso, vamos a hacer un ejemplito para clarificar los conceptos, ¿no? Listo. Otra función. Entonces tenemos la siguiente función. Veamos. El primer paso:
la función debe estar definida en x sub 0. En este caso, f de x sub 0 debe existir. Analizamos cuando x es igual a x sub 0, la función tiene una imagen y es este puntito grande que ves acá, ¿no? Listo. La segunda, los límites laterales deben existir, deben ser iguales, o sea, el límite debe existir. Si hacemos un análisis infinitesimal a esta porción de acá, nos vamos a dar cuenta que este valor en el infinito va a ser igual mejor dicho, que el límite por izquierda va a ser igual al límite por derecha. Por tanto, la función es continua. No vamos a observar en el gráfico ningún tipo de salto. Al decir límites laterales, quiero garantizar de que no exista ningún salto en la gráfica. Eso es fácil de ver, lo podemos ver en esta parte de acá, ¿no? A partir de x sub 0, por izquierda nos podemos dar cuenta que este va a ser el límite y por derecha nos podemos dar cuenta que este es el límite, ¿no? Entonces los límites laterales son diferentes. Entonces en este caso sí existe el límite. Si existe el límite y si igualamos el paso 1 con el paso 2, nos vamos a dar cuenta que la función en x sub 0 es igual al límite. Por tanto, esta función sí es continua. Bueno, ese es simplemente un bosquejo de lo que es una función continua. Vamos a clarificar los conceptos con un ejercicio. Entonces, tenemos una función definida en tres tramos. El primer tramo para x menor o igual a menos 1. El siguiente tramo para x entre menos 1 y 1, o también puede ser igual a 1. Y el tercer tramo que va a ser entre 1 y 3, ¿no? También puede ser igual a 3. Cuando x está en este rango, aplicamos esta regla. Cuando está en este rango, aplicamos esta. Y cuando está en este rango, aplicamos esa regla de correspondencia. Listo. Entonces, teniendo las consideraciones, el enunciado me dice lo siguiente. Hay los valores de a y b para los cuales f es continua en menos 1 y en 1. Entonces, resolvemos el ejercicio. Para que la función sea continua, ¿no? Entonces tenemos que hallar los valores de a y b. Entonces, para que sea continua debe cumplirse con las tres condiciones que acabamos de mencionar. Entonces vámonos por el primer punto. Para el primer punto en cuestión, que sería x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, ¿no? Entonces deben cumplirse los tres pasos que indicábamos al inicio. El primero, la función en menos 1 debe existir. En este caso verificamos. Menos 1 pertenece al primer rango, ¿no? Entonces la regla de correspondencia es esta de acá, que sería menos 1 al cubo más a por menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 1. Reemplazando, tendríamos que la función evaluada en menos 1 va a ser igual, menos 1 al cubo va a ser igual a menos 1, menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Entonces diríamos que esto va a ser igual a menos 1. La primera condición que debería cumplirse, ¿no? Entonces, como no tenemos el valor de a, no podemos definir nada, simplemente lo planteamos como una ecuación. El siguiente paso, el límite debe existir, ¿no? Para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces vamos a tener lo siguiente. Los límites laterales van a ser los siguientes. El límite por izquierda, cuando x tiende a menos 1. Entonces, lo voy a plantear de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a menos 1, ¿no? Por izquierda va a ser con esta función. Y si reemplazamos y resolvemos el límite, vamos a obtener exactamente lo que está acá, ¿no? Bueno, la idea es que podamos igualar al final las ecuaciones. Entonces vamos a analizar el límite por derecha, infinitesimalmente hacia la derecha. Cuando x tienda a menos 1, ese menos 1 va a ser evaluado en esta función. Entonces tendríamos lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos 1 de v más x menos 2x, todo eso sobre x cuadrado más 1. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Entonces resolvemos el límite. En este caso no vamos a resolver, simplemente vamos a reemplazar el valor de menos 1 y tendríamos lo siguiente: menos 1 al cuadrado más 1 en el denominador y en el numerador b menos 1 menos 2 por menos 1. Reemplazando tendríamos lo siguiente, que nuestro límite va a ser igual a b más 1 sobre 2. Y finalmente el paso número 3, que me dice que la función evaluada es igual al límite. En este caso vamos a decir que el paso 1 va a ser igual al paso número 2. Entonces nos estaríamos generando una primera ecuación, ¿no? Con los cuales vamos a encontrar los valores de a y b. Tenemos una ecuación en los cuales no conocemos ni a ni b. Para poder encontrar otra ecuación que relacione a y b, vamos a analizar el segundo punto, que en este caso sería 1, ¿no? Entonces vamos a decir, analizando el punto x igual a 1. Para x igual a 1, listo.
Entonces, el primer paso para que la función sea continua es que la función en 1 deba existir. Analizamos si existe para x igual a 1 y evidentemente existe, es en este intervalo, ¿no? Donde me dice que x puede ser menor o igual a 1. Entonces, simplemente reemplazamos en esta regla, que sería la siguiente. B más 1 menos 2 multiplicado por 1 sobre 1 al cuadrado más 1, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. La función evaluada en 1 va a ser igual a b menos 1 sobre 2. Listo. El siguiente paso, el límite debe existir, ¿no? Nuestros límites laterales deben ser iguales. Entonces, nuestro límite por izquierda va a ser reemplazando en esta regla, que va a ser lo mismo que al evaluar la función. Y nuestro límite por derecha va a ser en este rango. Entonces, tendríamos que trabajar con esta regla de correspondencia, que sería el límite cuando x tiende a 1 por derecha de a cuadrado x cuadrado menos 10x menos 4, ¿no? Entonces, reemplazando el valor de x, tendríamos lo siguiente. Entonces, mi límite va a ser igual a cuadrado menos 14, ¿no? Entonces, el paso número 3 para que la función sea continua en x igual a 1 es el siguiente. El paso 1 es igual al paso 2, o mejor dicho, la función evaluada en el punto es igual al límite, ¿no? Que sería b menos 1 sobre 2 debe ser igual a cuadrado menos 14, y de esa manera nos plantearíamos una segunda ecuación. Entonces, si resolvemos la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a poder encontrar el valor de a y b. Voy a ponerlo de la siguiente manera. Resolviendo la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos lo siguiente. Pues vamos a plantear el sistemita, ¿no? De la ecuación 1 podemos multiplicar miembro a miembro, es la ecuación 1, podemos multiplicar toda la ecuación por 2 y nos quedaría 2a menos 1 es igual a b más 1. Y lo mismo hago en la segunda ecuación, voy a multiplicar toda la ecuación por 2 y diría que 2a cuadrado menos 14 va a ser igual a b menos 1. Desarrollando voy a tener lo siguiente, acá tendría que 2a menos 2 es igual a b más 1, y en la segunda ecuación tendría 2a cuadrado menos 28 es igual a b menos 1. A la primera ecuación le voy a restar 1 miembro a miembro, entonces tendría 2a menos 2 menos 1 va a ser igual a b, y a la segunda ecuación voy a restar miembro a miembro, o mejor dicho, voy a sumar miembro a miembro 1, ¿no? Entonces tendría 2a cuadrado menos 28 más 1 igual a b. Entonces me quedaría lo siguiente, lo voy a hacer un poco más acá, 2a menos 3 es igual a b, y de la siguiente ecuación puedo decir que 2a cuadrado menos 27 es igual a b. Como ambas ecuaciones son iguales a b, las puedo igualar, y tendría que 2a cuadrado menos 27 es igual a 2a menos 3, ¿no? Igualando el primer miembro de ambas ecuaciones, y me quedaría una ecuación con una sola incógnita, la cual reordenando tendríamos 2a cuadrado menos 2a menos 24 igual a 0. Si divido toda la ecuación miembro a miembro entre 2, tendría a cuadrado menos a menos 12 igual a 0, una ecuación de segundo grado, la cual la puedo factorizar con el método que ustedes deseen, ¿no? Acá puedo tener a por a igual a cuadrado, 4 por 3 que me va a dar 12, los signos deben ser este negativo, este positivo. Entonces diría, las soluciones van a ser que a es igual a 4 y que a es igual a menos 3. Si a es igual a 4, entonces ¿cuánto vale b? Y si a es igual a menos 3, entonces ¿cuánto vale b? ¿Cómo podemos averiguar eso? Simplemente reemplazando en una de estas dos ecuaciones, que me van a dar exactamente lo mismo. En este caso lo voy a reemplazar en la primera, ¿no? Si a es igual a 4, entonces b va a ser igual a 2 multiplicado por a menos 3, y eso sería igual 2 por 4, 8, menos 3, 5, ¿no? Y si a es igual a menos 3, tendría 2 por menos 3 por menos 3, que sería 2 por menos 3, menos 6, menos 3, menos 9. Por tanto, podría decir lo siguiente. El punto A, B, tendría que ser, A debe ser igual, o mejor dicho, los valores de A y B van a ser igual a lo siguiente. Lo puedo expresar en forma de par ordenado, donde A llegaría a ser 4 y B llegaría a ser 5, ¿no? Si A es igual a 4, B debe ser igual a 5. O también podríamos decir que podría ser a igual a menos 3 y b igual a menos 9. Entonces, para cualquiera de estas dos soluciones se cumple que la función es una función continua en todo el dominio de la función, ¿no? En los tres tramos.
Y para finalizar el video les voy a mostrar la gráfica de la función. La gráfica para el valor de a igual a 4 y b igual a 5 sería la siguiente, ¿no? Reemplazando el valor de a en la función que tenemos en este caso, nos van a dar las siguientes gráficas. Como podemos ver, en el primer tramo la gráfica va a ser esta que está con anaranjadita, ¿no? La condición me dice que va a ser para valores menores a x, ¿no? Entonces x menores a menos 1, mejor dicho. La segunda va a ser para valores de x que estén entre menos 1 y 1. Entonces sería lo que está con lo que está con plomito, perdón. Y finalmente para valores de x entre 1 y 3, ¿no? Que sería la ecuación con verde que va a partir desde 1 y va a ir hasta 3. Entonces podemos ver claramente en la gráfica de esta función, que lo resalte con rojito, que la función es continua. Bueno, espero que hayan entendido el video y cualquier duda ya saben, no tengan miedo de escribirlo en los comentarios o también directamente a los que me conocen, en especial mis alumnitos que tienen examen el día miércoles. Espero que les vaya bien. Muchas gracias.